las riquezas de Dios, cuán altos son todos tus juicios. Oh profundidad, sabiduría de Dios, insondables todos sus caminos. Me doy sin reservas a su voluntad, en sus manos está mi esperanza. Me entrego completo en sus brazos de amor, tu palabra Él cumplirá en mí. A Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la Profundidad de las riquezas de Dios, cuán altos son todos sus juicios. Oh profundidad, sabiduría de Dios, insondables todos sus caminos. sin reservas a su voluntad, en sus manos está mi esperanza. Me entrego completo en sus brazos de amor, su palabra Él cumplirá en mí. A Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza. ¿Quién conocerá la mente de nuestro Dios? ¿Y quién se atreverá a ir sobre su voluntad? Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza.
Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Cordial saludo. Continuamos en esta semana en el pasaje de Efesios que habla sobre la armadura del creyente. Efesios capítulo 6, y volvamos a leer del versículo 13 hasta el 17. Dice así el apóstol Pablo: por esa razón vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Entonces manténganse firmes, pónganse en el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el día de hoy nos toca utilizar el casco protector. ¿Por qué estamos hablando de este tema de tener la armadura de Dios? Porque mientras lleguemos hasta la presencia del Señor y estemos aquí en la tierra, continuamente vamos a estar viviendo una batalla, y la batalla sigue y sigue y sigue. Y algunos de nosotros vamos a estar ganando, otros van a estar perdiendo, otros van a estar como adormecidos. Pero el apóstol Pablo aquí nos dice, mire, hay que estar preparados. Y la mejor forma de estar preparados es colocarnos la armadura del creyente. Y entonces hoy nos corresponde el casco, ¿sí? Dice, utilicen la salvación como casco protector. La Reina Valera
habla del yelmo de la salvación, pero básicamente es el casco. Y volvamos al ejemplo del soldado romano, que es el que ha tomado el apóstol Pablo. Un soldado, al salir a la batalla, nunca iría a la batalla sin su casco, porque el casco protege la parte de la cabeza, fundamental. Las flechas son atajadas por el escudo, pero el casco protegía de no solamente flechas, sino también de pronto de lanzas y sobre todo de una espada que usaban en esa época los enemigos, una espada mucho más grande que donde no tuviese casco prácticamente sería algo supremamente mortal. Entonces, disfrutemos en este día de poder aprender qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir sobre utilizar la salvación como casco protector. Cuando el apóstol Pablo nos dice que utilicemos la salvación como casco protector, tenemos que aclarar lo siguiente. El casco de la salvación no es salvarse. Pablo no está diciendo sean salvos. No, porque eso ya ocurrió. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ya, si usted y yo hemos creído en Cristo, usted ya es salvo, ya somos salvos. Pablo no está hablando aquí de salvarse, de eso no se trata. Lo que está diciendo Pablo aquí es que necesitamos tener claro qué es la salvación, estar seguros de nuestra salvación. Y eso es lo que quiero compartir en la primera parte de este estudio, de cómo es que realmente debemos entender, usted y yo como creyentes, esa seguridad de la salvación. Entonces, los invito para que tengamos en este momento una pequeña reflexión teológica con respecto a la salvación. Y quiero expresarlo de la manera más sencilla posible. Hay tres aspectos de la salvación: el aspecto pasado, el presente y el futuro, y cada uno de ellos está definido. Miremos entonces el primer aspecto, el aspecto pasado. El aspecto pasado nos libra la salvación, cuando hablamos de la salvación, nos libera de la paga del pecado. Y ese momento, ¿cuándo ocurrió? Ocurrió cuando tomamos una decisión, que el Señor vino a nuestra vida, nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, le entregamos nuestra vida, y eso sucedió en un momento dado. Algunos recuerdan, en tal año, en tal día, en tal situación. Ahí fue el comienzo de mi relación con Cristo. En ese momento, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando Él llegó a cada uno de nosotros, en ese momento todo nuestro pasado fue perdonado. Jesús pagó todos esos pecados de nuestro pasado. Por eso en Romanos nos dice, por tanto no hay condenación para los que están en Cristo. Eso ya está cubierto. Entonces, hay un aspecto de la salvación que es en el pasado. Somos libres de nuestro pecado pasado porque Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Y eso, repito, fue cuando tomamos una decisión, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando Cristo nos llegó a nosotros
y confesamos, nos arrepentimos y decidimos tener claro que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, el aspecto pasado de la salvación es que nos libera de la paga del pecado. Hay un segundo aspecto, y es el aspecto presente de la salvación, que consiste en ser libres del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder. ¿Qué sucede en una persona cuando ha creído en Cristo? ¿Qué ha sucedido en nuestra vida? Seguimos aquí en la tierra. ¿Y qué sucede? Hay momentos donde no quisiéramos que fuese así, pero hay momentos donde cometemos un pecado, fallamos, pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia? En ese momento, el Espíritu Santo redarguye nuestra vida. No nos alegra pecar, nos duele. El Espíritu Santo toca nuestro corazón e inmediatamente uno sabe que pecó. E inmediatamente el Espíritu Santo lo mueve a uno a confesar, a arrepentirse y a pedir que cada día el Señor vaya controlando más y más las áreas de nuestra vida. El pecado ya no tiene ese poder en nuestra vida. Antes, cuando uno no tenía a Cristo en su vida, la persona pecaba y hasta se ufanaba de sus pecados. Ahora no, ahora hay dolor. En el presente hay dolor, porque ya el pecado no tiene ese poder en nuestras vidas. Estamos siendo salvados ahora continuamente del poder del pecado. Y el Señor cada día, si ha habido algo, nos limpia constantemente. Ese es el segundo elemento. Y hay una tercera parte, y es la parte futura. Entonces ya hemos sido salvados de la paga del pecado en el pasado, en el presente del poder del pecado y en el futuro de la presencia del pecado. ¿Sabe usted que viene un día que ya no habrá más pecado? Donde no hay muerte, no hay pecado, no hay dolor, y estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no tiene pecado, Él es sin mancha, Él es puro y santo. Y viene entonces un día cuando seremos salvos de la presencia del pecado. Entonces, ahora bien, escuche, la salvación ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Ha sucedido, eso es justificación. Está sucediendo, eso es santificación. Sucederá, eso es glorificación. Entonces, tenemos claro que la salvación abarca pasado, presente y futuro de nuestra vida. Todo eso ha sucedido cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de mirar este aspecto de la salvación, surge una pregunta. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo cuando dice que nos pongamos el casco de la salvación? ¿Qué es el casco entonces? Lo invito para que escuche muy bien y resumiendo, concretando. El casco de la salvación es esa confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo de una completa salvación de nuestra vida, en el pasado, en el presente y en el venir. Es esa confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo de que algún día terminará la batalla. Algún día tenemos la esperanza de que todo será hecho nuevo. Algo que a mí me fascina cuando leo los evangelios es que nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio,
quiso transmitirnos por medio de todas sus enseñanzas, sus parábolas, su vida, de la seguridad que tenemos en Él, de la seguridad de la salvación. En un mundo como el que estamos viviendo en estos momentos, con tanta incertidumbre, que no hay seguridad de nada, ni en la salud, ni en lo económico, ni en lo social, ni aún en lo familiar, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos seguridad, que Él es Dios hecho hombre, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Que si creemos en Él, tenemos vida eterna. No dice podrá tener, será salvo, puede que sea salvo. No, nos vino a dar seguridad. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que cuando entremos en esos momentos difíciles de tentación en nuestra vida, cuando nos dice pongámonos el casco de la salvación, está diciendo, mire, el casco de la salvación es esa seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En Él podemos estar seguros, confiados, seguros de nuestra salvación. Y cuando Pablo está hablando del casco de la salvación, está hablando de proteger nuestra cabeza, nuestra mente, ¿sí? Hay dos armas que utiliza el enemigo para atacarnos aquí en nuestra mente, y son el desánimo y la duda. Vamos con la primera, el desánimo. ¿Cómo sucede esto en nuestra vida? Empezamos a vivir esa relación con nuestro Señor Jesucristo y empieza una vocecita, a veces de amigos, a veces de familiares, diciendo, ¿qué ha sacado con ser creyente? Mire, usted cree en el Señor y perdió su trabajo. ¡Qué gran bendición! Está leyendo la Biblia, está estudiando, pero ¿para qué le ha servido eso? Mire su esposa cómo es, mire su esposo cómo es. Mire sus hijos que no lo respetan. Mire ese trabajo que tiene. Y entonces comienza a desanimarse. Tanto que he estudiado, tanto que he hecho. Y eso nos puede suceder a todos, aún después de un momento de triunfo, después de un momento de obtener una gran victoria. Y esto nos recuerda al profeta Elías cuando enfrentó los profetas de Baal. Tuvo un momento glorioso de triunfo. Pero ¿qué pasó? Al recibir amenazas de Jezabel, el hombre se llenó de pánico y sufrió un desánimo total, tanto que se fue a una cueva y dijo, quiero morirme. Desánimo total. Todos nosotros estamos expuestos a esto. Por eso el apóstol Pablo nos dice, cuidado, tengan claridad de mantener ese casco de la salvación, la seguridad de la salvación. El desánimo nos lleva a cometer muchos errores. El desánimo nos lleva a apartarnos poco a poco del Señor. Es que no me saludaron en la iglesia. Es que yo quería esto y no pasa nada. Y lloro y no sucede nada. La salvación, el casco de la salvación, nos invita a seguir confiando en el Señor. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Él nunca se desanimó en la obra que Él hizo, aunque sabía lo que venía, aunque sabía que iba a ser traicionado, iba a ser negado por sus amigos, pero Él no se desanimó, siguió adelante.
Recordemos a Jeremías, el profeta Jeremías. Momentos difíciles, tuvo momentos de tristeza y a veces de desánimo, pero seguía adelante. El casco de la salvación nos ayuda a enfrentar esos momentos donde no queremos seguir adelante, donde nos encontramos totalmente desanimados. Leía en estos días la historia de una niña que la familia trabajaba con carbón y un día llegaron con un gran viaje de carbón y lo pusieron en la entrada de la casa. Y la niña de 5 años, muy simpática, cogió un pequeño balde y empezó a echar carbón y a llevar hacia adentro. Pero era un balde muy pequeño y la montaña era muy grande. Y había un hombre viendo lo que estaba haciendo la niña y se le acercó y le dijo: niña, nunca lograrás meter todo el carbón. A lo cual la niña respondió: oh sí, señor, lo haré si trabajo por mucho tiempo. No se dejó desanimar la niña. Sé que es largo, sé que es mucho, pero si lo hago por mucho tiempo, poco a poco, lo voy a lograr. Muchas veces llegan pruebas a nuestra vida. Hay personas a las que les llega una prueba y lo primero que hacen es renunciar, desanimarse. Cuando llega una prueba, un momento difícil en su vida, no se desanime, no se desanime. Nuestro Señor Jesucristo nunca se desanimó y Él no se desanima con nosotros. La salvación es la mejor protección contra el desánimo, porque Dios no se desanima con usted. Él sigue a su lado, a pesar de todas las dificultades. Entonces, el casco de la salvación me protege del desánimo, de desmayar, de cansarme, de renunciar, de no querer seguir adelante. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza. Mi esperanza es que hay luz al final del túnel y algún día voy a estar en la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente está el desánimo. Lo otro que utiliza el enemigo para atacar nuestra cabeza es la duda. Y entonces empiezan a llegar cuestionamientos a nuestra vida. ¿Será que yo sí soy salvo? ¿Será que yo sí me merezco la salvación? Mire lo que acaba de hacer y eso que dice que es cristiano. Y empiezan a llegar todas estas inquietudes. El casco de la salvación es una protección. Esa duda de realmente soy o no soy salvo. Si en este momento el Señor me llama a su presencia, si estaré delante de Él. Y a veces cometemos errores, pecado, tenemos algunas actitudes, algunos defectos de carácter, y todo eso nos pone a dudar. ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que el Señor sí me ha perdonado? ¿Será que el Señor sí está obrando en mi vida? Cuando yo miro los evangelios, como les decía hace un momento, si algo vino nuestro Señor Jesucristo, es a darnos seguridad de que no tuviésemos duda, que si he creído en Él, tengo vida eterna. Que si estoy en las manos del Señor, dice, nadie me podrá arrebatar de las manos del Señor. O como dice Pablo en Romanos, ni lo alto ni lo profundo, absolutamente nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Si usted realmente ha creído en Cristo, si usted realmente confía totalmente en el Señor y le cree a Dios, como miramos la semana anterior, la fe es eso, creer en Él, confiar en Él y creerle a Él lo que dice. Si Él me dice, si Él nos dice, el que cree en mí tiene vida eterna, yo le creo a Él. Yo le creo. La duda la utiliza el enemigo para atacarnos aquí en nuestra cabeza. Por eso la mejor protección es la salvación. Estar seguro de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida y que es una seguridad para la eternidad. Y escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. Dice así nuestro Señor Jesucristo: todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor. Yo nunca lo rechazaré, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, quien me envió. El que me envió no quiere que pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Porque esto es lo que mi Padre quiere, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día final. ¿De qué nos está hablando ahí nuestro Señor Jesucristo? De seguridad, de que si creímos en Él, no debemos tener ninguna duda. Y en Romanos capítulo 8, versículos 38, un pasaje muy precioso, conocido por casi todos nosotros, dice, versículo 38, Romanos 8, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo? No hay duda, no debemos tener duda que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Siempre confiar en Él. En la pequeña carta de Judas, en el versículo 4, hay una advertencia. Pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. Repito, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de la salvación, que no hay duda, hay que tener cuidado. Porque algunos pueden tomar esto como excusa. Como yo ya soy salvo, como no puedo perder la salvación, entonces ya puedo vivir de cualquier manera y no me va a pasar nada. Repito las palabras de Judas. Toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo. Si usted y yo realmente hemos creído en Cristo, entendemos que la salvación es un regalo de Dios, que nadie me va a apartar del Señor. Eso no es una excusa para yo tener una vida inmoral y vivir pecaminosamente. Entre más entiendo la gracia y el amor de Dios, eso me lleva a mí a amarlo más, a respetarlo y a obedecerlo. Entre más entiende uno la gracia de Dios,
más agradecido es con Él, más desea obedecerle, más desea vivir de acuerdo a sus mandatos. Lo contrario, si una persona dice haber creído en Cristo y su vida es totalmente pecaminosa, con la excusa que ya es salvo, no ha entendido el Evangelio, no ha entendido la gracia, y lo más triste, nunca ha sido salvo. Aquel que realmente ha entendido la salvación, que no tiene duda, no va hacia una vida llena de pecado. Por el contrario, una vida de más respeto a Dios, de más agradecimiento a Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, aquí hay otro elemento de la armadura para protegernos. Y en este caso, proteger nuestra cabeza. Y es el casco de la salvación. Entendiendo la salvación como la seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, de que en el pasado nuestros pecados han sido perdonados, en el presente el pecado no tiene poder en nuestra vida, en el futuro nunca habrá pecado porque estaremos en la presencia del Señor. Y cuando venga el desánimo y la duda, inmediatamente el casco de la salvación, inmediatamente a recordar que en nuestro Señor Jesucristo hay esperanza y también seguridad de la vida eterna. Cuando vengan esos momentos de desánimo y de duda, escuche a Jesús. Escuche a Jesús cuando nos dice, nadie los arrebatará de la mano del Padre ni de mi mano. El que cree en mí tiene vida eterna. Hermano, amigo, si en estos momentos estás viviendo tiempos de desánimo, tiempos de duda, póngase el casco de la salvación. Vuelva a repasar lo que Cristo hizo en la cruz. Recuerde que Jesús vino a darnos seguridad eterna. En un mundo donde tantas personas nos traicionan, fallan, engañan, nuestro Señor Jesucristo dice, en mí hay salvación. No tenga duda. El que cree en mí, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esas dos palabras, de cierto, es de verdad, verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. Y si usted realmente cree en Cristo y está seguro de su salvación porque Jesús lo afirmó, su vida no va a retroceder al pecado. Por el contrario, va a ser una persona que más quiere amar y obedecer al Señor. Que el Señor nos ayude a mantener esa seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Te invito para que oremos. Señor, te damos gracias porque tú has venido a decirnos que en ti podemos confiar, en ti hay seguridad, que nadie nos podrá separar de ti. Señor, gracias porque en el pasado perdonaste todos nuestros pecados. En el presente el pecado no tiene poder en nuestra vida y viviremos en un futuro donde nunca habrá pecado porque tú eres santo. Pero mientras estamos aquí, Señor, que ni el desánimo ni la duda derriben nuestra vida. Que cuando venga momentos de desánimo, de duda, inmediatamente recordemos la salvación y nos pongamos el casco de la salvación, la seguridad de la salvación que tú nos das. Señor, te ruego que bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje y si en algún momento hay desánimo y duda, recuerde, en Cristo hay salvación y vida eterna. En Cristo estamos seguros, en Él podemos confiar, en Él hay esperanza, en Él hay salvación y vida eterna.
Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan buena semana y la próxima semana terminamos esta serie con la ayuda del Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue.